Pues embajador, nos deja usted sin palabras ante este relato y la afectación personal que se le siente en su voz por lo que en algún momento era una amistad. Embajador, hay algo que no entiendo. Verónica Alcocer se va a Suecia y se va sola y decide hacer vida sola. Es una mujer joven que, como usted dice, le gusta salir, le gustará bailar, socializar, tener amigos No, y le encantan los suecos, le cuento, Julio. Le y encantan los suecos. y le encantan los suecos. Pero sigo sin entender una cosa que es pública en un país que no tiene ninguna restricción como Suecia, que es el país más feliz del mundo. ¿Qué era lo malo que hacía Verónica como para tener que publicitarlo con una publicidad pagada? O sea, ¿qué hacía, qué conducta de ella podría ser reprochable? No, 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 yo no creo que sea reprochable. Lo que pasa es que cuando uno es un personaje público, está políticamente expuesto en todas partes. Por eso mis profesores me enseñaron siempre, y más mis padres, que cuando quiera que ocupara cualquier cargo. Algún día estaba en San Andrés en excursión y el rector del Rosario me vio con los pies encima de la silla en plena plaza y me dijo, un rosarista no hace eso, siéntese bien. Entonces, pues esto es un poco lo mismo. No es cuestionable que ella tomara trago. El problema es las cantidades en que lo hacía, las griterías que generaba, el bullicio que generaba y que la gente decía, esa es la esposa del presidente de Colombia. Y entonces al día siguiente llegaba la policía diplomática y me decía, mire la información que tengo. Y yo creo que es importante que pues tenga mucho cuidado en esto que está pasando con la primera dama de Colombia, porque afecta la reputación de Colombia que tenemos aquí en Suecia. Entonces, no es reprochable que usted se tome unos tragos, tiene todo el legítimo derecho de hacerlo, pero sí, sí lo hace públicamente y en la manera en que lo hacía. Embajador, usted en este recuento que ha hecho de lo que ocurrió y respondiendo lo que dijo el presidente Petro y la acusación que hizo contra funcionarios de su embajada, dijo que en algún momento usted conversó con el presidente y le manifestó que a usted esto lo estaba haciendo daño personal, pero además como embajador, como funcionario que representa los intereses de Colombia en el Reino de Suecia. Esa conversación, ¿cómo terminó? ¿En qué quedaron? ¿El presidente entendió la molestia? ¿Qué pasó después de eso? No, le voy a decir, Jorge, cuando eh, me escribe la embajadora Laura y me dice, embajador Guillermo, lo está buscando urgentemente el presidente que le conteste por el chat, pero no el chat normal, sino bueno, el que nunca volví a usar porque me desesperaba que apareciera uno y entonces se metía todo el mundo en las conversaciones. Entonces bajé la aplicación y le escribí al presidente y el presidente me respondió muy duro, duro más porque me parecía tan injusto el llamado del presidente como que yo le hubiera faltado la lealtad que tuve con él, porque si algo he hecho en mi vida es ser leal, respetuoso y más grato, porque yo nunca hablaré mal del presidente de la República, porque mi deber es cuidar de mi país, representarlo bien y hacer quedar bien el gobierno. Pero entonces el mensaje fue muy duro, durísimo, como de deslealtad, de que tenía que hacer todo lo posible con los medios de comunicación en contra de Verónica, de lo que estaban haciendo con Verónica, pero además porque nos empezaron a ligar que Verónica en Suecia, que el amigo del presidente embajador y la compra de los aviones, no, el concierto para delinquir perfecto. Y claro, ella pues gastando dinero, tomando licor, pues obvio que los puntos se encajaban perfectamente para que la especulación creciera. Yo le contesté al presidente que jamás había sido de lealtad. A mí nadie me dijo que su hija llegaba a Estocolmo. Nadie me dijo, porque Verónica me prohibió acercarme a ella porque iba solamente a aprender inglés y yo no me iba a prestar a ir a los bares donde ella permanecía en las tardes, noches, con los amigos que tenía en Suecia. Entonces, eso me dolió mucho.
Yo le dije que iba a hacer todo lo posible por acudir a los medios de comunicación que publicaban las noticias de Verónica, haciéndole respetar su libertad y su derecho pues a estar y hacer lo que estuviera pues, en su legítimo derecho como persona. Y busqué a los medios de comunicación y me dijeron, estamos ejerciendo la libertad de prensa, aquí recibimos información, fotos que manda la gente, y eso es lo que estamos publicando. Yo se lo comenté al presidente, y sobre los Gripen pedimos toda la intervención de las autoridades suecas y colombianas para que investigaran a ver qué conexión había, y bueno, ahí terminó la conversación con el presidente. Señor embajador Reyes, quisiera preguntarle sobre un punto que fue muy polémico cuando esto pues salió a la luz pública por un medio de comunicación sueco, y es el costo de vivir en Suecia, y que se atribuía todos esos lujos a que pues lo pagaba el gobierno colombiano, la vida que se estaba dando Verónica Alcocer allí en Suecia. ¿Eso es cierto? ¿Usted podría decirnos quién paga los costos de Verónica Alcocer allá? ¿Los paga el gobierno? No, le agradezco mucho la pregunta y es muy importante. El gobierno, para girar recursos a una persona, tiene que hacerlo en virtud de que el presupuesto o el recurso esté apropiado, que digan que no sé, que la Cancillería, que la Presidencia le giraba recursos para X cosa, pues no me consta, nunca por los lados de la Cancillería y de la Embajada, pero ella sí tenía sus recursos. No conozco el patrimonio personal de ellos, pero sé que Verónica tenía sus recursos y que jamás se trató de recursos públicos. Eso sí, tanto su vida de estudios como su vida en Estocolmo no tenían nada que ver con el erario público. Embajador, usted dice que cuando la primera dama decide irse a estudiar inglés, les prohíbe a ustedes acercarse, que ella quería simplemente estar en sus cursos de inglés y bueno... Exactamente, no es que nos prohíba, sino que me dijo, mira, no te acerques, sí. Si yo necesito algo te aviso, yo voy a estudiar inglés y no quiero contactos con nadie que me afecte mi proceso de aprendizaje en inglés. En algún momento, cuando empiezan a salir las publicaciones de la prensa sueca, que usted ya ha dicho pues que tiene absoluta autonomía para investigar y para hablar de lo que quiera, por ejemplo, del comportamiento de la primera dama de Colombia en Suecia, en algún momento después de esos episodios, que fueron, si mal no recuerdo, un par de semanas consecutivas de muchas publicaciones en la prensa sueca, ella busca su consejo, su asesoría, o le hace algún reclamo personal, como diciendo, ¿esto es culpa de ustedes? No, para nada. Pero obviamente es que ¿a quién puede culpar Verónica y ahora el presidente en sus acusaciones? Pues quien tiene patrimonio, quien es la cabeza de la embajada, quien es el visible en la embajada soy yo y por ende nosotros. Pero usted puede creer que si yo tuviera que hablar algo contra el presidente, pagaría para que hablen, para que le dañen la vida a Verónica. Tanta maldad no existe, en mi mente no existe la maldad. Sí existe el sentimiento de dolor y de rechazo a la maldad que se hace. No acepto como pasa, porque este Consejo de Ministros no lo ven 3 personas. Cuando el presidente lo vuelve público, hace que lo vea mucha gente y entonces ya no sabe la cantidad de llamadas que he recibido de gente insultándome por lo que sacó el presidente, porque soy yo el responsable de la embajada. Si algo falla, yo. Si funciona bien, bueno, a veces dicen que yo o que otros, pero nunca recibí una llamada de Verónica. Yo traté pues le mandé un mensaje a través de una amiga en común de mi esposa, que estábamos a sus órdenes. Nunca, juro ante Dios, ella me buscó. Ni el presidente me pidió que me pusiera a buscarla, nada. Nadie me dijo nada, simple y llanamente ellos sabían que yo estaba ahí. Estocolmo no es Bogotá, ni es Cali, ni es Medellín, ni es Nueva York, es una ciudad relativamente pequeña. Los bares, los restaurantes, las calles, pues son fácilmente determinables que usted está por ahí. Y claro, hay mucha gente que lo vigila a uno y que está mirando qué hace uno. Yo por eso siempre me cuido mucho en mi vida privada y pública de qué hago, dónde ando y con quién ando, para que no digan nada. Entonces, así fue, ella nunca me buscó. Sí.
Señor embajador, bueno, todo lo que usted nos está diciendo es por supuesto grave y quiero que precisemos una frase que usted nos dijo hace instantes. Usted dice, Suecia no es Colombia y el presidente estaba molesto porque no se atajaba de cierta forma la información que era pública y que se iba a publicar en medios de comunicación. Puntualmente, ¿qué era lo que quería el presidente? Porque entiendo que la molestia no era porque los hechos fueran falsos, sino porque se publicaran. Quería que usted llamara a los periodistas que estaban haciendo esa investigación para evitar que saliera a la luz. No, yo siempre entendí al presidente y lo sigo entendiendo porque él siempre ha protegido a la madre de sus hijos y él siempre velaba porque ella estuviera bien. Y obviamente le preocupaba las noticias que estaban saliendo y supongo que Verónica desinformaba al presidente de qué pasaba y entonces me culpaban a mí de que la prensa persiguiera a Verónica, quién sabe por qué intención tendría yo, y entonces el presidente me dijo, necesito que averigüe qué está pasando y que si hay que presentar recursos, reclamaciones, rectificaciones, como la que le voy a pedir al presidente, que rectifique la información de lo que dijo en el Consejo de Ministros, so pena que me dé las pruebas de lo que tiene de los supuestos fondos ilegales para desprestigiar a Verónica. Pero definitivamente que en esta materia el presidente me pidió que averiguara y que hiciera lo posible por defender la integridad de la primera dama, porque seguramente ella le decía que la estaban atacando injustamente. Y la verdad es lo mismo que yo les decía ahora. Ella se autodesprestigiaba con sus procederes en las tardes y en las noches. ¿Qué quiere decir eso? No, pues si yo me voy para un bar como embajador y me pongo a tomar desenfrenadamente y me emborracho, pues obviamente uno cuando ya está con sus tragos, pues se pone muy alegre, empieza a hablar duro, empieza a hacer espectáculos y la gente se molesta. El sueco se molesta muchísimo. El sueco es muy independiente, es muy aislado. Usted en un bus o en un metro se sienta y casi que hay que dejar una silla separada porque no les gustan que se metan en su privacidad. Ellos son generosos, amables, atentos, pero hacen respetar su espacio. Entonces, lo que siento que ocurría es que ese espacio para muchos que estaban en los bares, es que nomás cuando voy a cualquier restaurante y a veces que subo la voz, empiezan todos los del lado a mirarlo aún así como haga silencio. Entonces, eso le molestaba a la gente. Embajador, ¿hubo alguna queja oficial de la policía? No, quejas oficiales, no, solo me informaban lo que estaba pasando.